Perfecto, buenas tardes, bienvenidos de vuelta al Club de Lectura de Isbelia. En esta sesión discutiremos el libro Sapiens, de animales a dioses, del autor Yuval Noah Harari. Entonces, empecemos por quién es nuestro autor. Este es Yuval. Yuval nació en Israel en 1976. Es un autor que sigue vivo. Como mencionaron por ahí, él es historiador de la Universidad Hebrea, si no estoy mal, en Tel Aviv o en Jerusalén, no sé cuál de las dos ciudades está. Y tiene un doctorado de Oxford en historia, y él es profesor de historia. Generalmente cuando uno hace un doctorado en historia o es profesor o es doctor en algún tipo de ciencia a este nivel, uno se dedica su vida a dar clases para enseñarle a los de pregrado qué es historia, por ejemplo. Entonces él da una que otra clase sobre historia general o lo pondrán a dar a uno cualquier cosa que tenga que ver con historia. Digamos, si uno es, no sé, doctor en filosofía, tiene que enseñar algo de filosofía en algún momento, lo más básico hasta lo más difícil. O si uno es sociólogo, enseña un poquito de sociología desde lo más difícil hasta lo más, ¿no? A la par, enseñar, uno cree que es lo que más hace un profesor universitario generalmente es lo menos, enseñar es una manera como de ayudar a la economía, al mercado que es en la universidad, a dar cursos. Pero generalmente lo que una persona debe hacer es investigar. Una persona que tiene doctorado, su labor es ser un investigador. ¿Y qué implica ser un investigador? Es sentarse, plantearse preguntas, después de todo el conocimiento que ha tenido, haber hecho un pregrado, una maestría y un doctorado, que uno ya ha practicado, ya uno ha visto un montón de temas, uno elige un tema en especial y se siente y piensa. Si uno tiene que tener herramientas para pensar, por ejemplo, yo soy biólogo, necesito ver monos y pienso viendo los monos. Si yo soy químico, necesito ir a un laboratorio y pienso. Si soy físico, necesito hacer experimentos, necesito traer información y analizarla. Si soy filósofo, me siento y pienso solo ideas. Si soy historiador, miro documentos. Quizá me acompaño de antropólogos, u otras disciplinas que me traigan esa evidencia, que me traigan material para pensar. Yo uno puntos, presento opciones como para resolver algún tipo de problema, identifico un problema más bien y busco resolverlo. Eso es lo que hacen los profesores universitarios, los que tienen doctorado especialmente, ¿no? Y a la vez, lo que hacen también es dirigir tesis, es enseñarle a otros a hacer lo mismo. Entonces, a través de esas tres cosas, mientras uno da clase, a la vez uno investiga y a la vez uno le enseña a otros a investigar. Y generalmente lo que uno puede hacer es juntar todo para los intereses de uno. ¿Cómo así? Entonces, digamos que a mí me gusta la historia de Colombia en el siglo XIX y soy un investigador de historia que tiene una plaza en la universidad. Entonces, probablemente yo daré un cursito en pregrado o dos cursos de introducción a la historia y me pondrán Colombia siglo XIX. Y yo a través de lo que le enseño a los estudiantes pongo a prueba tesis, ¿no? Entonces, de pronto, yo quiero leer un autor que tiene mucho trabajo. Entonces, para no sentarme a leer, yo lo leo con mis estudiantes. Am, Probablemente organizo cursos o seminarios de mi interés precisamente para poner a discutir teorías que yo tenga en mente, para compartir con otros lo que pienso, etcétera, etcétera. Entonces, al final uno termina publicando papers, básicamente, que son artículos de revistas especializadas que solo lee la gente que va a seguir hablando del tema, ¿no? Y uno lo que va haciendo es creando una gran biblioteca especializada, una gran como línea bibliográfica especializada, y así se construye el conocimiento. Por ejemplo, cuando sucedió la vacuna del COVID-19, cuando se cayó el COVID-19 y que estaban buscando la vacuna, los investigadores lo que hicieron fue recoger toda la información que tenían sobre las vacunas, mandar el virus a diferentes laboratorios y hacer este proceso súper express. Por ejemplo, para la creación de la vacuna fue realmente express. Sacar una solución, cómo destruye un virus que tiene estas naturalezas y tengo estas herramientas científicas, ponerlas a prueba y publicar. Esto es una vacuna, ponerlo a prueba de nuevo ahora en animales y luego en seres humanos y publicar, y así se crea el conocimiento, ¿no? Dentro de ese mundo de las investigaciones, o si se fijan, esa es una forma de vida, es un trabajo, es una actividad económica muy particular y que requiere, pues, grandes universidades y mucha plata para que eso funcione, ¿no?
Se requiere toda una alianza entre la ciencia y el capitalismo y las instituciones universitarias con los gobiernos para que esas investigaciones puedan ser financiadas. Y entonces, ese trabajo generalmente nadie se entera, ¿no? Entonces, uno no sabe cuáles son las últimas investigaciones o avances o posturas en cierto tipo de temas. Y ahí salen, a veces, de vez en cuando, de todo ese grupo de académicos, sale un grupo que se llaman difusores de la ciencia o los que hacen difusión del conocimiento, que si bien pueden hacer este trabajo o están metidos en el mundo de la investigación académica, lo que quieren hacer es sacarlo para un público general, que yo pueda entender lo que están investigando en esos laboratorios, en esas universidades, sin que yo tenga que hacer un doctorado para entenderlos, ¿sí? Sin que yo tenga que meterme en el sistema y trabajar 10 años de mi vida para ser capaz de aportarle un poquito al conocimiento o de enterarme cuál es el estado de cosas. Entonces, la difusión de la ciencia, este tipo de textos de no ficción, lo que están buscando es democratizar ese conocimiento y buscar cómo darle a conocer a la gente. Porque sucede, ustedes mismos se habrán dado cuenta, que en la época en que se enseña esto es cuando las personas son chiquitas, ¿no? Uno enseña la historia de la humanidad y los básicos, como lo básico, básico que todo el mundo debería saber, lo enseña entre primaria y bachillerato, y ya la gente cuando ya es adulta se le olvidó. ¿Quién se acuerda aquí de cuáles son los ríos principales de Latinoamérica? Nadie, pero es algo que se debería enseñar, o es algo que se enseña. ¿Quién se acuerda aquí de cómo funcionan los enlaces químicos? Nadie, a menos que yo sea ingeniero químico y eso me sirva en la vida, aunque me lo hayan enseñado, se olvida. Entonces es chévere o es muy útil o es un gran mercado editorial en todo caso, como traer a colación estas enseñanzas a las personas adultas para descubrir, por ejemplo, que muchas de las cosas que enseñamos ya están dejadas en el olvido, ¿no? Por ejemplo, piensen en el sistema solar. Sistema solar a uno le enseñaron que eran 9 planetas y hoy en día son 8. Y a uno nunca les dicen como quién decide eso, por qué, por qué se entiende que hay un planeta o no. Y entonces cuando uno lee o investiga un poquito de difusión científica, todo el debate detrás de lo que es un planeta o no, uno puede entender un mundo, ¿no? Y uno puede darse cuenta que incluso la idea de planeta es un constructo social, ¿no? No hay nada en la naturaleza que produzca planetas, y produzca planetoides y produzca lunas. Simplemente son nombres que le hemos dado a un montón de cuerpos que están flotando alrededor nuestro y que ponerles distinciones entre planeta, planetoide, sistema, am, eh, asteroide, etcétera, ayuda a que podamos navegar nuestro entorno, tanto literalmente, o sea, que podamos ir allá, como entender las relaciones que estos tienen y cómo nos afectan. Entonces, él es eso. Ante todo, él es un difusor de las ciencia. Si se fijan, él solo tiene publicaciones, o aquí yo solo voy a poner las publicaciones de difusión de la ciencia. Si uno revisa su hoja de vida y su biografía publicada, ha publicado un montón de textos súper específicos que solo le interesan a la gente que sabe de esos temas, ¿no? Pero él ha intentado sacarse y salir de ahí y toda la literatura que él produce desde Sapiens, que es el libro que leímos, es más para pensar un público general que un público conocido. Su primer libro habla precisamente de lo que fue su tesis de doctorado. Su tesis de doctorado, él se puso a investigar cómo era la guerra, el concepto de guerra en el Renacimiento. Acuérdense de Da Vinci. Cuando leímos Matar a Da Vinci, él está pensando cómo la gente de la época de ese libro entiende la guerra. Y entonces su tesis de doctorado es eso, y de ahí saca estos 3 libros primeros. Fíjense que son 3 libros que tratan al respecto y que nunca se tradujeron al español porque es que son muy especializados. El primero habla sobre la guerra, la historia y la identidad de los militares en el Renacimiento. El segundo habla sobre las operaciones especiales en términos militares para la edad de la caballería. Y el tercero es revelaciones en el campo de guerra y la creación de la cultura moderna de guerra. Entonces es un tipo que primero que todo le gusta mucho la guerra y si se fijan, la guerra entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿vale? Como desde la caída del Imperio Romano para acá, a él le gusta pensar cómo entendemos la guerra. Y a través de pensar cómo entendamos la guerra, el tipo pegó un salto enorme a cómo entendemos la humanidad en general. Hay que tener claro eso, o es importante tener claro eso, porque es que cada persona que investigue o cada
metodología de investigación, va a suponer cosas o va a preferir cosas. Si yo, por ejemplo, hiciera ese mismo experimento, yo lo habría hecho de otra manera. A mí la guerra no me interesa. Y yo como investigador me habría puesto a pensar en otras cosas, como de qué manera hacemos comunidad o cómo se construyen los amigos a lo largo de la historia. Y eso va a cambiar la manera en que se presenta, ¿no? Después de esos textos todos académicos, un poco pesados, más del este, él ya pega el salto completo a ser difusión científica bestseller, llamémoslo así, que es difusión científica pensada para un montón de gente. Y saca Sapiens de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Y ese libro lo vuelve a él casi que una estrella pop. Él se vuelve una estrella pop de la investigación y del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que desde entonces él ya no dedicó su trabajo a la investigación particular encerrado en una biblioteca como tutor de doctorado ni nada por el estilo, sino él se dedicó a traducir para el mundo ese tipo de cosas. Es altamente criticado por la academia porque al hacer eso pierde de vista ciertas cosas de la academia. Pero eso es también celos de la academia. Uno no puede decir que solo los académicos tienen derecho a aprender o a hablar de ese tipo de temas. Entonces siempre va a haber una tensión entre, ¿cómo le explico yo a un montón de gente que no sabe temas que son realmente profundos? ¿O cómo hago yo que sé realmente con profundidad sobre un tema para explicarle a alguien que no ha pasado por mi mismo proceso cognitivo y que no le interesa? De ahí que este sea un autor controversial, por decirlo. Decía Adriana que le gusta, Adriana, ¿era Adriana o Rubiel? Que le gustaría, era Rubiel, que le gustaría como que él continuara, ¿no? Y resulta que él sí continuó, solo que todo lo que él continuó fue prepandemia. Se supone que los dos libros que siguen continúan con esa brecha, con esa postura que él tiene de vamos a ver hasta dónde está el futuro. Homo Deus, breve historia del mañana, se centra más que todo en el futuro. Después de lo que él hace todo el análisis del pasado, se centra en el futuro y 21 lecciones para el siglo XXI habla de los problemas actuales, de nuevo pensándolos al futuro. Y eso también es muy raro. Los historiadores, si hay algo que hacen es cerrar la boca con respecto a lo que va a pasar, ¿no? Ellos tienen muy buenas herramientas, pero hay como una comprensión dentro de la academia histórica que el futuro es impredecible, él mismo lo plantea, y que cualquier postulación que se haga va a ser em, especulación. Sin embargo, él se lanza y nos hace como proyecciones a futuro. Por eso también es como mirado con extrañeza. Se supone que hablar del futuro es algo que hace la literatura, que no hace la historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mujer al borde del tiempo? Ese tipo de literatura distópica, de literatura que nosotros llamamos ciencia ficción, precisamente es el espacio en el cual la cultura ha decidido que los que quieran hablar del futuro y inventarse vainas, caigan ahí. Entonces él también queda un poco en el medio, porque él se vende o se muestra o nos presenta un montón de evidencia científica que es comprobable por historiadores y demás ciencias, pero nos quiere proyectar hacia el futuro. Entonces quiero que vean que estamos como en un híbrido muy extraño de texto. Es un poco documental, es un poco repetir cosas que hemos aprendido, reevaluar cosas que hemos aprendido, juntar muchos temas que todos tienen que ver con nosotros y a partir de ellos prever una cosa para el futuro. Entonces uno queda ahí un poquito bailando en qué es esto o qué es aquello. Después del 2018 él no volvió a escribir. De hecho, cuando creo que es en Homo Deus, leía por ahí, él dice que en el futuro no va a haber pandemias, que nosotros ya habremos superado esa relación con la naturaleza, que la naturaleza nos puede saltar a nosotros peligros de ese tipo. Él dice que ya llegamos a un punto en que las pandemias ya no son posibles. Y fíjense que a los 7 años a los 5 años de haber dicho eso, 3 mentiras, de haber dicho eso, cayó una pandemia. Entonces, él luego se ha corregido y ha mostrado o cree o ha demostrado o ha dicho cosas que indican que él cree que el virus, por ejemplo, el COVID-19 no es tan natural en términos que no es como tan accidentalmente salido de la selva, sino que hay intervención humana al respecto. Y eso sí que lo pone en una postura política muy difícil en la que la ciencia por mucho tiempo ha peleado que el COVID no va a pensarse solo en términos como políticos y en ese tipo de, mm, elucubraciones que suponen que el COVID fue creado en un laboratorio, cosas por el estilo. Y eso es un riesgo que uno toma cuando habla del futuro, cuando el futuro está sucediendo,
¿no? Él es muy arriesgado al decir el futuro va a ser así cuando el futuro es mañana. Y cuando el futuro, como él mismo va mostrando, cada vez está más lleno de información. Del 2050 a 2014 han pasado 64 años, pero no tenemos tanta perspectiva para verlo, o del 2000, de 1900, digo. De hace 50 años o hace 100 años, la verdad, la cantidad de cosas que sucedían o la cantidad de registro que tenemos, porque es del pasado, es mucho menor que decir de aquí a futuro qué va a suceder. Porque apenas uno publique, todo lo que sigue en adelante, pues va a ser un tipo de comprobación de lo que pasó, ¿no? Entonces él tiene ahí un reto grande como autor, pero nunca ha vuelto a publicar nada al respecto. Lo que está publicando, según tengo entendido, es una colección de 4 volúmenes de un cómic que lo que hace es traducir Sapiens para lectores adolescentes, como difusión de la ciencia para niños, pensando en cómo enseñarle a los niños este tipo de cosas. De pronto eso serviría o con lo que dice Julio César, de eso deberían leerlo todo el mundo, porque precisamente es un intento interesante de mostrar todo lo que se enseña en historia y en ciencias sociales de una manera sencilla y sacando las ideas principales que la ciencia y la historia de hoy en día consideran que son valiosas del estudio de la historia de la humanidad. Entonces, la obra Sapiens es un ensayo, digámoslo, de historia y difusión científica que analiza y expone la historia de la humanidad desde el surgimiento del Homo sapiens como especie hasta la actualidad. Esta exposición se centra en las revoluciones más importantes, que son las que ya mencionamos, la cognitiva, la agrícola, la científica y la industrial, si uno considera que la científica y la industrial van separadas o no. Creo que las considera tres, pero durante el análisis sí separa la científica de la industrial, al menos en los 2 últimos capítulos. Y a partir de este análisis, él formula una visión a futuro. Él dice, si hemos tenido revolución A, B y C, pues va a venir la D, naturalmente. No es algo nuevo, más bien, no es algo escandaloso que alguien hable sobre el futuro, muchos filósofos lo hicieron. Marx, por ejemplo, es un gran ejemplo que él mismo cita. Marx hace el Capital analizando cómo funciona el capitalismo para proyectar la existencia del comunismo a futuro, como una salida como inequívoca, aunque para Marx, dentro de su análisis, no puede suceder otra cosa sino el comunismo. Y ya vimos que la historia lo falseó, ¿no? El capitalismo evolucionó y se transformó a ciertas cosas y el comunismo en la realidad nunca funcionó realmente, como se planteó al menos. Entonces, pues tampoco es que sea súper innovador, pero sí son formas de hablar de la historia poco comunes o las cuales no estamos acostumbrados. Ahora bien, ¿es esto un texto histórico? Si uno le pregunta a un historiador, o si ustedes se preguntan, acabo de leer historia, uno tendría que responder sí o no. ¿Listo? Sí en ciertos casos y no en ciertos casos. ¿En qué no? En cuanto la historia es una disciplina que no me puede hablar de cosas que no sean humanas. ¿Listo? Y ni siquiera humanas, culturales. Me gusta la distinción que él hace de que hay humanos sin cultura y humanos con cultura, o que hay formas humanas que ni siquiera son de la misma especie, como biológicamente no somos nosotros. Están los neandertales, el Homo erectus y otras primos que tuvimos dentro del árbol de nuestra familia biológica, pero que es Homo sapiens el que gana. Entonces, si uno se pone seriamente, cuando uno enseña historia, uno enseña desde la revolución agrícola en adelante. Es cuando se empieza a hablar de cultura, cuando se empieza a hablar de que es posible llevar una lista de los eventos que explican las situaciones en las que vivimos. Antes no, porque antes además no tenemos evidencia de nada. Y nuestra evidencia de la existencia de cultura siempre es el lenguaje y las representaciones que tengamos. Entonces, hablar de cosas que no son que son antes de que existiera la cultura como la entendemos, no es histórico. Y muchos dirían que es especulativo. Sin embargo, si aceptamos que podemos aplicar, si nos damos a la tarea de que podemos aplicar las metodologías que utilizamos para evaluar y analizar los hechos culturales, como las guerras y ese tipo de cosas, pues también podemos analizar de dónde vienen. Porque en algún momento surgió la cultura, entonces hay que preguntarnos por qué. Y entonces si uno se echa para atrás a lo que se llama la prehistoria, de ahí viene la palabra prehistórico. Prehistórico es todo lo que sucede antes de la cultura, de la conciencia que tenemos como seres humanos de que vivimos en un tiempo cultural.
Y metemos cosas como las antropología, biología, geología, que son esas ciencias que nos permiten ver antes de que nos dan evidencia sobre qué eran los seres humanos antes de que los seres humanos habláramos de nosotros mismos a través del lenguaje. Pues sí, eso es un texto cultural, es un texto histórico. Tanto así que existe ya el género de la gran historia. La gran historia es esa forma de ver como la historia desde el Big Bang hasta hoy, ¿no? Pero es un debate importante pensar. El tutor del doctorado de Harari, cuando se le preguntó si él consideraba que ese era un texto histórico o si esto, qué pensaba al respecto de las afirmaciones que hace Harari, que es su estudiante al respecto, él dice que cuando uno habla de temas tan generales y tan amplios, pues no hay manera de, como que no hay un experto de todo. Los expertos son expertos particulares. Y las afirmaciones que hace Harari son tan generales, él mismo lo dice, que siempre se puede encontrar algún evento social histórico que lo pruebe, así como algún otro evento social o histórico que lo refute. Entonces, que no es posible decir si el tipo dice verdad o no, o si es histórico o no, en la medida en que habla de tantas cosas y tan generales que no hay espacio para la evaluación. Entonces, fíjense que en ese sentido es un texto histórico muy general. Ahora, no tiene la obligación de decirnos la verdad, aunque él sí tiene esa pretensión, en la medida en que pues, es su postura, ¿no? Es su punto de vista con respecto a lo que él ha aprendido y él ha leído. Ahora, ¿es un texto científico? Es otra pregunta que uno se haría, sobre todo porque me habla de cosas que uno dice son ciencia. Sí o sí hablar de Homo sapiens y hablar en latín es ciencia. Sí o sí utilizar evidencia de huesos, de fósiles, de poblaciones y cosas por el estilo, es ciencia. Sin embargo, tiene sus fallas en términos científicos, ¿no? Hay varios científicos que han señalado puntos flacos de su argumentación, de, ciertas afirmaciones no están tan bien sustentadas, como que hay momentos en los cuales él es muy cuidadoso a la hora de dar evidencia, no sé si vieron las notas al pie y toda la bibliografía que él trae, para defender cosas y en otras situaciones él es muy laxo a la hora de hablar. Por ejemplo, cuando él habla del lenguaje, dice que, no, que los monos tienen un lenguaje, pues ahí hay una distinción que es los científicos dicen que, por ejemplo, no es válida. O cuando él habla tanto de la genética y dice que la genética hace esto, aquello y el futuro de la manipulación genética, hay como toda una corriente científica que dice que lamentablemente no todo está en los genes o que incluso así está en los genes, la manera como esos genes se traducen en la realidad dependen de otros muchos factores, entonces como hablar solo de genética es científicamente inapropiado o científicamente impreciso porque hay muchas cosas más que definen el desarrollo. Entonces es una cosa que ahí nos tiene como en el medio, miti miti. Sí o no puede ser texto histórico, sí o no puede ser un texto científico. Am, y por ser como de esta naturaleza ambigua, es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil leerlo, no sabemos con qué gafas me pongo. Voy a leer esto con las gafas de la ficción, es decir, voy a jugar el juego que juego cada vez que leo una novela, que consiste en creer todo lo que me dicen, y si en la novela me dicen que eh, el agua quema, lo voy a creer porque esas son las normas de ese mundo, o voy a leerlo con las gafas del científico y de la no ficción que me dice que todo lo que estoy leyendo tiene que tener evidencia, ¿no? Entonces ahí uno queda un poquito en el medio. ¿Cuál es mi postura? Yo les presento una forma de lectura. Yo le digo que podemos leerlo como un ensayo científico, histórico y cultural. Y quiero como enmarcar lo que entiendo como un ensayo. Cuando uno escribe un ensayo, uno defiende una postura, ¿no? Y uno puede hacer ensayos como a la, con las instrucciones de escribir un ensayo, como primero introducción, tesis, argumentos y conclusión. O uno puede hacer ensayos mucho más laxos, por ejemplo, una columna de opinión, ¿no? Una columna de opinión termina siendo lo mismo. Uno dice, yo opino que muestro mi opinión y muestro la evidencia. Y yo creo que es importante identificar, o me parece chévere identificar, qué es lo que él defiende, por qué él me está contando esta historia, para qué me echó esta cháchara, qué ganó.
¿Qué cambió en mi concepción del mundo a partir de toda la evidencia que él junta? ¿Por qué juntar biología, micos, historia de los otros seres humanos, historia del capitalismo, historia de las religiones y explicaciones científicas? ¿Qué gano yo con eso? ¿No? Y yo creo que la postura que él tiene es todo lo que se hace al final de que va a ser el futuro. Esto él está defendiendo una idea de dónde vamos. Y lo hace con mucha evidencia que él trae, con notas al pie del página. Y además porque utiliza metodología propia de la investigación de las ciencias sociales y la filosofía, más que de ciencia, creo yo. Es más un asunto, les decía yo que los filósofos, cuando trabajamos, lo único que hacemos es sentarnos y pensar, ¿no? Uno sienta y estira, digamos, un concepto, ¿no? Lo estira al máximo. Entonces uno dice, ¿qué es la vida? Por ejemplo, lo que hacen filosofía de la biología. ¿Qué es la vida? No, pues vivo esa vida es algo que tienen, es una habilidad o es una característica de ciertos objetos, que se hereda a través de la reproducción, que es finita y que se manifiesta en automotor, es decir, lo vivo es aquello que puede moverse por sí solo, sin que lo empujen. Entonces, si yo tengo este vaso, pues este vaso no está vivo porque su movimiento depende de algo por fuera. Pero si yo tengo una bacteria o un conjunto de bacterias, las bacterias sí se mueven por su cuenta, ¿no? Pero si uno se pone a seguir por ese lado, de repente aparecen cosas como los virus. ¿Son los virus vivos o no están vivos? ¿No? Y así uno va estirando y estirando. Se pone a pensar y entonces uno se da cuenta que hay cosas de la definición que hay que precisar, uno se da cuenta que hay casos de la definición que caben dentro de la definición de vida y que uno no diría que está vivo, un computador, un celular. Y entonces así uno empieza a indagar y así uno termina haciendo filosofía. Y eso es lo que él hace, un ensayo ante todo filosófico. Entonces les quiero mostrar ciertas cositas que hace como ensayo filosófico y que nos muestran también nosotros cómo pensamos. Siento que más allá de la información que les puedo dar sobre el texto, que le ofrece mucha, y ustedes no lo dijeron, es casi eh, apabullante que uno tiene que parar y pensar como, oye, espere, ¿por qué me cambió de tema? Sí les puedo mostrar como los mecanismos que hay detrás de la manera en cómo pensamos, escribimos y etcétera, para que vean como que cuando uno se enfrenta a un libro, uno no se está enfrentando en blanco. Uno está poniendo todo un mecanismo, todo un sistema de comprensión de mundo a chocarse con la lectura y que podemos entender muchas cosas gracias a que tenemos un aparato muy bueno. Entonces les voy a mostrar un parcito de cosas. No quiero ser como muy detallado ni específico porque también esto es un montón de discusiones que hay detrás, es un montón de tiempo que yo le he gastado y que le gasta a la gente que estudia ciencias sociales para darle sentido a estas ideas, pero que vale la pena, yo creo que difundirlas, porque todos tenemos los mecanismos que utilizamos, todos los seres humanos usamos mecanismos similares para comprender el mundo, pero el ejercicio de sentarnos a mirarlo es un ejercicio que no todos hacemos y que yo quisiera como invitarnos a hacer. Primero, y hay algo que a mí desde el principio me pareció que era importante comentar en el club, como hey, vean, nuestro cerebro funciona así. Es como las narrativas, lo que llaman narrativas de la historia de la humanidad. En términos conceptuales como teóricos, esto se llama historiografía. La historiografía es la rama de la historia que se centra a analizar y explicar cómo uno cuenta la historia, ¿no? Es como la historia de la historia o la metodología de la historia. Entonces hay muchas corrientes historiográficas. Si yo quiero pensar el surgimiento de las FARC, ¿cierto? Yo puedo pensar ese fenómeno desde muchas corrientes historiográficas. Si yo soy marxista, voy a decir que el surgimiento de las FARC es el, si soy marxista comunista, voy a decir que el surgimiento de las FARC es el resultado de las fuerzas económicas en el contexto y el territorio colombiano que están llevando y que son la manifestación de aquello que Marx en El Capital explicó, que es la lucha de clases y que es el desarrollo inevitable de la historia. Entonces yo voy a decir que el surgimiento de las FARC es el desarrollo inevitable de la historia económica colombiana y puedo dar cifras y mostrar por qué. Pero si yo soy mm,
historiador de la ecología o algo por el estilo, voy a pensar que el surgimiento de las FARC es un problema relacionado con la distribución de los recursos en el territorio. Soy geógrafo, por ejemplo. Yo voy a hacer como la distribución de los recursos en el Tolima y la historia de la humanidad en Tolima y cómo las personas del Tolima han tenido como ciertas interacciones con la política, las instituciones y los ríos y los bosques y tales cosas para que en Marquetalia hayan fundado una cosa por el estilo. Pero si yo soy historiador de las emociones, voy a pensar que, o si mi postura historiográfica supone las emociones, voy a pensar que el surgimiento de las FARC es solo una manifestación más de la parte emocional de la humanidad que se enfrenta a otras cosas, ¿no? Entonces, toda historia se ve con gafas distintas. Y entonces él nos muestra tres grandes gafas que a veces uno no reconcilia. Y creo que eso es lo que quisiera llevarlos a pensar. ¿Cómo reconciliamos una fe, por ejemplo, que nos dice que somos como seres humanos especiales, como creación de Dios y que eso motiva nuestras acciones, con todo lo que nos han enseñado en el colegio y que todos sabemos que es verdad, y es que venimos de los monos porque ya científicamente se ha probado, ¿no? Entonces hay él nos muestra tres grandes formas de contar la historia. Y piénsese usted, es lo que quiero como hacerles este ejercicio. Piense usted cuando le hablan de ser humano, o cuando usted dice yo soy humano, o cuando usted se compara con los animales y ese tipo de cosas, ¿desde cuál postura se está parando? ¿Desde qué gafas está mirando la concepción de esto? La concepción de historia desde la antigüedad, nos lo decía él, o la más famosa, la más común, la que nos atraviesa más fundamentalmente, es la teológica, que piensa que la humanidad se explica en términos de creación divina. ¿Por qué los humanos somos así? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza. ¿Por qué los seres humanos preferimos A sobre B? Porque Dios nos hizo preferir A sobre B. ¿Por qué los seres humanos vivimos 50, 70, 80 y 100 años y no 250? Porque Dios quiso que viviéramos así. El último viejo, el último longevo que existió, fue el de la Biblia, se me olvida el nombre de ese personaje, Matusalén, ¿no? Y ¿por qué el lenguaje es así? Ah, por la Torre de Babel. ¿Y por qué los animales son así? Ah, pues por el gran diluvio, etcétera, 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 ¿no? ¿Y por qué las mujeres son pecadoras? Pues porque Adán y Eva. ¿Y por qué los cuerpos a las mujeres les duele parir? Porque es un castigo divino, ¿no? Fíjense que todas las preguntas que uno se puede hacer de mi naturaleza humana se pueden contestar desde la idea de Dios. Y esa fue la narrativa principal durante muchos siglos y yo creo que sigue siendo la narrativa por en ciertos aspectos de la vida, la seguimos em, aplicando. Cuando, por ejemplo, consideramos que tiene todo el sentido comer animales, ¿no? Hay una idea de, hey, es que los animales, pues Dios se los dio a Adán en el Génesis y le dijo, aliméntate de ellos, ponles nombre, como manda sobre ellos, ¿no? Y entonces ya uno explica así muy fácilmente. Pero, como él también lo muestra ahí, las narraciones teológicas o esa visión teológica de la humanidad fue retada hace mucho tiempo. Para 1500, con el descubrimiento de América, yo siempre lo explico así, pues llegan a un nuevo continente que nunca estuvo en la Biblia, pues ya el mundo les mostró que la explicación bíblica no era suficiente. Y entonces surge la visión antropológica, ¿sí? Y es pensar, vamos a pensar el ser humano no en términos de lo que hizo la divinidad con él, sino lo que es el ser humano, qué es el ser humano. Y entonces empiezan todas esas investigaciones alrededor de lo que hace que los humanos seamos humanos. ¿Qué tenemos los humanos distintos del resto de animales? Lenguaje, cultura, lenguaje y cultura, básicamente, ¿no? Conciencia. Por mucho tiempo se creía que éramos los únicos animales como conscientes. O al menos sí somos los únicos animales que hemos creado registros transmitibles de nuestra conciencia. Puede que mi perro sea consciente, pero nunca se lo comunica. El perro se muere y nunca nadie supo qué hubo en la cabeza del perro. Pero nosotros sí hemos dejado registro. Entonces, esa es la postura, digamos, de las humanidades de hoy en día. Eso es un poquito la postura del colegio que ustedes deben haber aprendido, la postura detrás de la ONU, de la idea de que hay derechos humanos, la postura detrás de los gobiernos democráticos, de los nacionalismos, y es pues lo que nos hace humanos es la capacidad de crear esta
estas estructuras tan grandes que llamamos cultura, pues vamos a analizar las culturas para entender qué es un ser humano. Y vamos a entender todas esas preguntas. ¿Por qué comemos animales? ¿Por qué las mujeres tienen estos trabajos y los hombres aquellos? Pues la respuesta es cultural. Ese ha sido el desarrollo. Las condiciones en las que hemos crecido han permitido que hayamos creado esas instituciones. Y él nos presenta una tercera o cuarta, no sé cómo analizarlos. Digamos que la teológica y la antropológica siempre han existido y todo el mundo como que las entiende y las acepta. Pero él sí trata de postular una nueva forma de ver la nueva humanidad, em, que yo llamo entre ecológica y tecnológica. Y es, vamos a explicar la humanidad no desde que nace la cultura, como les decía, sino desde antes, como desde nuestro sustrato biológico. Y decir y pensar que la historia humana y lo que explica nuestro comportamiento y hacia dónde vamos y de dónde venimos, esas preguntas súper profundas de quiénes somos y qué nos distingue a los animales y cuál es el sentido que yo me levante todos los días, se responde porque de las interacciones que tuvo nuestro cuerpo biológico con el todo, con el mundo, no el mundo divino, no el mundo matemático, sino con la realidad material, ¿no? Con los animales, las bayas, las plantitas, los ríos, las eras de hielo, etcétera, etcétera. Am, y que él junta un poco con la explicación tecnológica. Si nuestro entorno determina a nosotros cómo somos, pero hemos llegado a ser una especie que transforma su entorno un montón, pues la tecnología, que es precisamente como llamamos a esas interacciones con nuestro entorno, pueden explicar con claridad por qué somos lo que somos, ¿no? Y siento que nosotros vivimos en una época en la cual cosas como el calentamiento global, cosas como Internet, nos han hecho pasar de esa explicación antropológica, un poquito de los seres humanos somos animales especiales que crearon la cultura, a buscar cuál es la relación entre biología y cultura o por qué nuestra cultura es así y no de otra manera, ¿no? Entonces, quiero que piense, usted cuando piensa, yo soy un ser humano, ¿a partir de dónde lo dice? Cuando dicen ante la perspectiva de que atenten contra nosotros, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un caso de violencia, de discriminación, de injusticia, uno lo que está diciendo es, uy, hay algo mío, como de quién soy yo, que no lo están respetando. ¿De dónde usted saca esa idea de yo soy un ser humano y debe respetarse? Sí, es una idea de que yo creo que es porque Dios me confirió este valor, o es porque creo que la cultura me confirió este valor, pues más bien que yo hago estas cosas porque básicamente mi entorno y la evolución biológica de mi entorno y mis relaciones con él hacen que yo valore esto que digo, ¿no? Y es una cosa que uno no piensa mucho. Uno da muy por sentado la humanidad de las cosas, de uno o de los otros seres humanos, y cómo la humanidad determina nuestras acciones. Entonces, esto es un ejercicio chévere para pensar, creo yo. Otra cosa que es muy transversal en la obra de él, que creo que incluso lo hace de manera sistemática e intencional, es que siempre nos está mostrando una tensión y una dicotomía entre como el panorama y el particular. O lo que yo digo aquí, dicotomía entre el análisis general y el particular. Fíjense que él traigo una cita del libro, es como el capítulo 15 o 16, en el que dice, para comprender los macroprocesos históricos, tenemos que examinar las estadísticas de masa y no los relatos individuales. Y en muchas ocasiones él se hace una pregunta como, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Fue bueno que los seres humanos hayan pasado a ser agricultores? Digamos que la agricultura sí mejoró las condiciones o no. Si yo me pongo a pensar en términos generales, no. O si yo me pongo a mirar cómo comparar en términos generales la alimentación de los Homo sapiens preculturales a los Homo sapiens culturales, am, voy a darme cuenta que no es una buena decisión. Pasamos a gastar mucha más energía para alimentarnos mucho peor. Pero si nos ponemos a pensar en la autoconcepción del individuo, pues sí.
la agronomía nos permitió crear sociedades que son lo que nos hacen sentir plenos hoy en día. Y él hace esos ejercicios un montón. ¿Será chévere que los humanos hayamos domesticado a los animales? Sí. En términos biológicos, perros, gatos, vacas, ovejas, caballos, gallinas y cerdos son los animales que mejor les ha ido. Biológicamente son más numerosos que nosotros y además para reproducirse, que es la idea de éxito biológico, solo necesitan existir. Lo lograron. No son el tigre de Bengala que ya, o el rinoceronte que ya bailas, ¿no? Pero a la vez, él dice, ¿y si nos ponemos a pensar la vida de la vaca que crece en una granja? eh, ¿Es una mejor vida? No. Entonces, él constantemente me está comparando eso. Yo creo que eso es un problema, una tensión irresoluble que uno siempre tiene en la vida, cuando toma decisiones, por ejemplo, o cuando analiza a uno cómo va, cómo va la vida de uno. Si yo lo miro en términos generales, ¿estoy en el lugar, estoy mejor que antes? Sí, seguramente. He logrado mucho, bastante, he llegado lejos, he tenido un trabajo, una familia, he tenido éxitos laborales, he podido viajar y tales. Pero puede que haber estudiado filosofía haya sido mi mejor decisión, o puede que me haya ido a vivir a este lado o aquel otro, o haber decidido em, casarme o no casarme, o haya decidido tener hijos o no tener hijos, ¿es una buena decisión? No sé. No sé porque si yo miro la imagen más grande, de pronto no. O de pronto en este momento yo siento que no. ¿Listo? Entonces él siempre me está poniendo de presente que ante cualquier decisión, ante cualquier situación o ante cualquier explicación de la vida o pregunta que yo me haga, yo siempre la puedo analizar desde lo grande y sacar una conclusión y desde lo particular y sacar otra conclusión. Él nunca resuelve esa dicotomía, él nunca dice, ah, bueno, entonces vamos a concluir que sí está bien que las vacas estén domesticadas o vamos a concluir que sí tiene sentido que la revolución industrial haya mejorado las condiciones, porque, y ahí viene el siguiente tema, siempre la pregunta se hace desde mi experiencia propia, ¿no? Siempre esa pregunta se va a hacer desde un lugar. Yo nunca puedo como desvestirme de lo que me determina, o sea, yo no puedo salir de mi contexto para hacer la pregunta. La pregunta tiene sentido solo porque en este momento de la vida nos hacemos esa pregunta o para nuestra existencia esas preguntas tienen sentido. Nadie se pregunta, por ejemplo, si la revolución agrícola es buena para los dioses, porque no tenemos el concepto de Dios o el concepto de Dios no es relevante para explicar ese tipo de cosas. ¿Sí ven? Como que yo no puedo hacerme preguntas que estén salidas de mi contexto. Yo no puedo preguntar por algo que mi cerebro no es capaz de experimentar. Entonces, como que siempre que yo me voy a hacer una pregunta histórica, una pregunta sobre el presente, pasado, al futuro, sobre la ficción, sobre una novela, pues la estoy haciendo desde lo que yo creo. Pensemos en la última novela que leímos. Em, El cuco de cristal. Entonces, uno se pregunta, ¿Cora actuó bien en el momento en el cual decidió irse a vivir, a visitar a la familia de su donante? Y esa pregunta, cuando llegó Cora hizo bien, yo la estoy planteando desde lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado, pero como yo nunca he experimentado un trasplante o como yo nunca he experimentado la vida en los Estados Unidos, yo no voy a poder dar una respuesta a esa pregunta clara o yo voy a tomar mi experiencia propia como verdad absoluta. Entonces yo voy a decir, no, yo no lo habría hecho porque ¿para qué? ¿Cierto? Y es lo máximo a lo cual yo puedo llegar. Yo como que nunca voy a poder salir realmente de como mi cerebrito y cómo mi cerebro comprende el mundo para entenderlo realmente. Y eso es una limitación que tenemos todos como humanidad. Fíjense que ese es la siguiente pregunta y la siguiente señalamiento que quiero hacerles. Este tipo utiliza un recurso muy útil en las ciencias y en la filosofía que uno no es consciente que existe, que se llama experimentación mental. ¿Cómo yo entiendo realidades sociales que no vivo? Yo, ¿cómo puedo sentarme a explicarle a alguien cómo vivía el hombre o la mujer pre-sociedad o pre-cultura si no hay registro de que me diga cómo vivían? Y eso se hace a través de una cosa llamada experimentación mental.
La experimentación mental es tan vieja como la idea de humanidad y consiste en poner a prueba ciertas creencias que yo tengo en la cabeza, para ver cuál es el resultado. Haberles hecho un experimento mental rápido, que hay varios. Por ejemplo, uno muy famoso en la ciencia hoy en día. Se llama Mary, la científica del color. Imagínense que hay hay un grupo de científicos que quieren probar cosas, ¿no? Y entonces encierran a una niña desde recién nacida, se llama Mari, en un cuarto en el cual a través de un juego de luces solo se ve a blanco y negro y escala de grises. Mari crece en ese contexto toda su vida y ella nunca logra distinguir visualmente nada que no sea blanco-negro o una escala entre esos dos. Es decir, Mari nunca ha visto el café. ¿Listo? Y estos científicos, porque son así los científicos, deciden además enseñarle a ella todo lo que se tiene que saber sobre el color. Entonces, Mari es una experta en el color. Mari sabe cómo funcionan los rayos de luz. Mari sabe cómo funciona la refracción de la luz. Mari sabe cómo funciona el ojo y el nervio óptico y el cerebro. Ella ha estudiado todo lo que tiene que saber, pero ella nunca ha visto un color. Y un día esos científicos deciden soltar. Le abren la puerta, le ponen una venda en los ojos, le piden que cierre los ojos, la sacan al mundo real, le ponen una rosa al frente y le quitan el velo. Y uno se pregunta ahí, ¿Mari aprendió algo nuevo o no? Cuando vi el color rosado. Es un experimento mental. Si uno tiene ciertas preferencias con respecto a lo que es el conocimiento, va a decir que no. Por ejemplo, si uno cree que el conocimiento solo es un cúmulo de ideas que uno tiene en la cabeza, Mari no aprendió nada nuevo. Mari ya debía suponer que el rosado se iba a ver así, porque pues ella sabe todo lo del color, entonces pues Mari ya sabe qué es el color. Si uno cree que el conocimiento no solo es un conjunto de frases que uno tiene en la cabeza, sino experiencias, Mari se aprendió algo nuevo. Mari pudo haber sabido todo lo que es el color, pero hasta que ella no tuvo contacto con el verdadero color en su vida, su cerebro no fue capaz de captar y en su cerebro va a haber una nueva información. ¿Listo? Y este es un experimento que se utiliza mucho en la ciencia para mostrar cómo funcionan los conceptos y detrás de eso está la idea de que la neurología puede identificar en qué parte de mi cerebro aparecen las experiencias y cómo es la emoción, la risa, el conocimiento, en términos, digamos, de mapeo mental, mapeo neuronal, ¿no? Entonces, él lo hace constantemente. Fíjese que él se pone a decir siempre, imagínese que usted está en la llanura y piense que usted compró, es un zapatero y quiere hacer un trueque porque necesita un abogado. Imagínese que usted necesita moverse de un talón. Piense que usted es una comunidad de sapiens y tales. Y ese ejercicio me imagino que por eso también es un texto que genera costos energéticos a la hora de leerlo. Ponerme a mí de salirme de mi entorno a evaluar otras situaciones es un ejercicio interesante y es un ejercicio que además hacemos siempre, ¿no? Uno cuando piensa, cuando le dicen a uno piensa en los zapatos del otro, uno lo que está haciendo es pura experimentación mental, solo que él nos está dando mucho más detalle, él nos está dando toda la información, él nos está indicando además las conclusiones a las que llegamos, hacia dónde los podríamos dirigir. Sin embargo, esto tiene sus límites. ¿Sí? Yo puedo realmente entender una realidad de otros seres si yo no puedo salir de mi mente. Tenemos, y la respuesta a esa pregunta la filosofía ha dicho no, la verdad es que nunca, por dos razones. Una, por una cosa llamada ¿qué se siente ser un murciélago? Eso es un artículo de filosofía de los 70 muy famoso en el cual un filósofo de la mente dice que yo puedo entender muy bien cómo funciona el cerebro de un murciélago, puedo entender muy bien cómo con Mari, puedo entender muy bien cómo son el ultrasonido, puedo entender cómo es su sensibilidad, puedo mapear el cerebro de un murciélago, meterlo en un laboratorio, sacar fórmulas matemáticas, sacar libros enteros para decir que los murciélagos sienten de determinada manera o de aquella. Pero en el momento en que yo me ponga a pensar la experiencia, como a imaginármela, estoy siempre limitado por lo que yo entiendo. Yo nunca me he movido por ultrasonido. No sé. Yo me puedo imaginar que se siente así o así. Yo puedo ver películas como Daredevil, que es esta superhéroe de Marvel que ve a través del ultrasonido. Pero yo jamás podré ser, porque mi cerebro no está hecho para pensar y yo
solo puedo pensar a partir de lo que conozco, como que solo mi experiencia me permite hacer eso. Y eso se llama la paradoja de la luz de la nevera. ¿Cómo yo puedo saber si cuando la puerta está cerrada, la luz de la nevera está cerrada? No hay manera, porque siempre que yo abro la nevera, activo el mecanismo que hace que la luz se vea. La única manera sería que yo me metiera en la nevera y la cerrara desde adentro para poder ver si la luz se mantiene prendida o no. Y eso pasa cuando nosotros nos ponemos a analizar cómo piensan los seres humanos, ¿no? Entonces, si yo me pongo a señalar los mecanismos que tenemos como seres humanos a la hora de entender la realidad, esos mecanismos, pues, son, o sea, los mecanismos que utilizo para analizar mi mente son mi mente misma. Entonces, la mente tiene un límite ahí. Nunca podré saber si la luz de la nevera realmente se apaga cuando cierro la puerta, porque la única manera que tengo para comprobarlo es deshacer ese momento. De la misma manera, cuando quiero saber cómo piensa la mente humana y quiero como ponerme a analizar cómo pensaría un Homo erectus o un neandertal, etcétera, etcétera, abro la puerta, miro cuáles son mis propios mecanismos y pierdo de vista la posibilidad de salir. Entonces también es un juego, siento el libro puede sentirse, o incluso la investigación científica, especialmente en ciencias sociales, es un juego así, como que uno se juega a imaginar muchas cosas y al final del día, pues uno siempre está encerrado en un límite muy específico. Incluso cuando pensamos en cosas como la Matrix, ¿no? Cuando uno ve Matrix, que es como esta idea de salimos, como pensar que toda nuestra realidad es falsa y hay una realidad verdadera desde la cual nos están controlando, a la Matrix la imaginamos como nuestro mundo, ¿sí? Sigue siendo un mundo material con gente con dos brazos, dos piernas, con gente con los cinco sentidos. Puede que tengan otras habilidades, movimiento más rápido, tienen menos restricciones físicas. Pero las leyes de la física igual aplican a la Matrix y las necesidades y las capacidades de los seres humanos igual fuera de la Matrix siguen siendo de seres humanos. Y va a ser imposible pensar que el mundo fuera de la Matrix no sea un mundo humanizado o un mundo como lo vemos hoy en día. Si uno ve en tres dimensiones, yo no puedo imaginarme cómo ven las gallinas, porque pues mis ojos no están hechos para pensar qué se ve con la luz ultravioleta. Y eso fue lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces siempre hay una tensión cuando uno habla de historia o cuando uno trata de hacer como historia comparada y utilizar experimentos mentales para tratar de dilucidar cómo serían las cosas en otros contextos, siempre hay un límite y es que el límite es uno. Las habilidades que yo tengo me permiten es ver eso. Esto es como si yo quisiera meterle una USB a un Discman. No voy a poder. En un Discman yo solo puedo poner CDs. Y tendría que cambiar el mecanismo, tendría que cambiar mi cerebro para poder entender el mundo de otra manera. Finalmente, hay otros temas, ustedes mencionaron bastante, yo me quiero centrar en tres, aunque había otro que salió por ahí. Pongamos el cuarto de primero. El veganismo es un tema que está ahí metido, ¿no? En el análisis que él hace sobre los animales, especialmente los animales domésticos, hay mucho, como lo decía Pilar, hay mucha mención y una constante repetición de que la manera como tratamos a otros animales por múltiples razones, ya sea por el capital y por los medios de producción, es, tiene algo de malvado, ¿sí? Hay algo injusto ahí. Pero fíjense que yo solo, conectando con lo anterior, yo solo puedo decir que comer animales es malvado y injusto si yo considero que la dignidad es un valor, que la vida tiene que respetarse, que los sujetos vivos merecen cierto tipo de derechos, ¿no? Como que el veganismo solo tiene sentido dentro de nuestra realidad hoy en día. Pero se me hace que es un tema que está a la base porque Yuval Noah Harari es vegano. Él es defensor de ese veganismo, ¿no? Entonces es un tema que está ahí, latente. Veganismo no solo como animales o no como animales, o como leche o no como leche, sino pensar si el hecho de que nosotros tengamos habilidades particulares nos da el derecho para explotar o depender o manipular o asesinar o interferir en la vida de otros seres vivos a la escala en lo que le estamos haciendo, porque en la naturaleza pues los seres vivos se interactúan entre sí, pero no hay ninguna otra relación como la que tienen los seres humanos con los animales en la naturaleza, si no hay otro animal que subyugue de esa manera.
Entonces es una pregunta que él se hace. Y yo siento que esto es un poquito panfletario en términos de, él nos vende muy bien la idea de que es injusto, ¿no? De que hay algo malvado y a uno le queda implantada esa idea de que si yo soy una persona justa, no debería estar apoyando eso. Entonces, si bien no lo dice explícitamente, es un tema que está ahí metidito y que lo puede poner a pensar a uno. Otro tema que está muy relacionado con nosotros como club de lectura es la función de la ficción para la construcción de sociedad. Él lo dice así. La Peyot es una ficción. El cristianismo es una ficción. La idea de que Colombia es un país es una ficción. La idea de que los hombres son distintos de las mujeres es una ficción. La idea de que todos tenemos derechos humanos son una ficción. Y eso nos hace caer en cuenta, o más bien, que sea ficción no quiere decir que sea falso o inexistente. Lo que quiere decir es que la manera en la que existe no es la misma manera en que existen los vasos en el mundo, ¿no? Los vasos existen. Los derechos humanos solo existen en la medida en que todas las mentes o un gran número de mentes estén de acuerdo con que existe la ciencia ficción. Y que hay la ciencia ficción, los derechos humanos. Y que hay sistemas que son más exitosos que otros en crear ficciones. Hoy en día somos más creyentes de los derechos humanos que, por ejemplo, el horóscopo. Pero si mañana o por alguna razón todos decidiéramos creer en el horóscopo y sus mecanismos, de repente el horóscopo se volvería una realidad mucho más importante para nosotros que los derechos humanos. Los derechos humanos son importantes hoy en día porque son los argumentos que están detrás de muchas cosas, de los juicios, de lo que puede hacer uno un país, de las oportunidades que yo tengo como ser humano para florecer o no. Entonces, fíjense que si de repente algo el horóscopo adquiriera esa función en el mundo, todo el mundo empezaría como a darle peso a esa existencia. Y eso es muy interesante pensarlo porque aquí nos reunimos es a discutir ficciones. Este club de lectura existe porque nos gusta la ficción. Hay algo en la humanidad, hay algo en nuestro cerebro que hace que nosotros nos reunamos a hablar después de haber leído y no nos reunamos a acicalarnos, como lo hacen los simios, ¿no? Ciertos monos. Nuestra sociedad se fundamenta no en buscarnos pulguitas entre todos y así construir vínculos, sino en contarnos historias que nos unan o nos dividan. Y, y si bien somos conscientes de eso, porque el club lleva 3 años y medio, ya casi 4 años en estas, nunca lo habíamos hecho tan consciente o nunca habíamos mostrado que el mecanismo que está detrás de lo que nos gusta leer es lo que nos permite conectarnos, es lo que le da sentido a nuestras vidas. Entonces, una reflexión que se me hace muy chévere, porque además nos explica muchas cosas que uno no sabía o que uno nunca les había creído que eran ficción, como el género, la nación, los derechos humanos, las empresas. Hay una cosa muy también particular detrás de eso, se llama el deseo del todo único. Él dice o él bota un par de afirmaciones que parece que nos llevan a pensar que al final todos vamos a ser uno, ¿no? Entonces él habla de que tiene sentido que exista el monoteísmo, porque hay una aspiración natural a juntarnos con el todo. Y eso es algo que sale a la luz a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del pensamiento. A la gente le gusta imaginarse el todo, como que le gusta pensar en el todo único, en un solo Dios, en un solo universo, en una sola conciencia, en una relación constante, como que los límites de mi cuerpo y de mi mente son solo los límites como que me pone mi mente. ¿Me voy a entender? Como que mi mente es la que separa unidades. Eh, Yo sé que el piso acaba donde comienza la pared, porque mi mente distingue pisos de paredes, pero que existe la posibilidad del deseo y mecanismos para llegar a ser uno. Él también practica, él es casi que budista, y según tengo entendido, practica muchas formas de meditación que le permiten encontrar esa conexión con el todo. Entonces también hay un montón como de ideas propias de él que nos va metiendo, diría uno, de contrabando cuando habla de la religión y cuando habla de la búsqueda de la felicidad, él termina concluyendo que como un poquito la felicidad está en descubrir que como las separaciones entre yo lo que quiero y lo que soy,
o todos los que están alrededor mío y yo, son separaciones que hace nuestra mente y que deberíamos hacer el ejercicio de derrumbarlas o de ser conscientes de que existen para cada vez estar más en sintonía con un todo universal. Entonces ahí hay un poquito propaganda de meditación y de budismo. Y finalmente, el tema que es más evidente ahí, y para terminar, es el futuro. Cuando habíamos leído un libro que nos hablara del futuro y no del pasado? ¿En qué momento? Y además fue un gran reto para mí, pues, pensar en cómo hablar en este club de algo que no es explicarles cómo es el pasado, porque generalmente cuando yo les doy contexto histórico, les comento que esta novela se emplazó en este lado, que me muestra aquello o lo otro, yo les estoy señalando cosas del pasado que son muy útiles desde el presente, y entonces uno dice, ah, qué chévere la conexión con el pasado, o cómo la gente vivía o cómo la gente sentía, pero en pocas oportunidades podemos pensar hacia el futuro, ¿no? Si bien la ficción nos da toda la oportunidad de imaginarnos lo que querramos, si nuestro cerebro tiene esta capacidad para pensar cosas imposibles o cosas inexistentes, ¿por qué no hablamos casi del futuro? ¿Cuál es este asunto cultural que tenemos con que el futuro es algo inexplorado o poco interesante? Y pues esta es lo que tenía preparado para hoy. Sé que es un libro complejo, sé que es un género inexplorado. Sé que además nuestro cerebro cuando busca ficción busca ciertas cosas, entretenimiento, calma, desconexión con la realidad, y este hizo todo lo contrario, nos hizo súper presentes con todo nuestro entorno y quiénes somos, pero la literatura y la lectura también tiene muchas formas de aparecerse y esta es una de tantas. Entonces espero que les haya gustado y hayan aprovechado mucho esta lectura. No sé si tengan alguna pregunta o quieren decir algo adicional. Listo, entonces voy a dejar de grabar en este momento para